Hebreos capítulo 4, versículo 7. Dice, entonces Dios fijó otro tiempo para entrar en su descanso. Y ese tiempo es hoy. Lo anunció mucho más tarde por medio de David en las palabras que ya se han citado. Y diga conmigo, por favor, cuando oigan, vamos todos juntos, cuando oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón. Dígale al de al lado, por favor, cuando hoy escuches su voz, no endurezcas tu corazón. Ahora háblese usted mismo y diga, cuando hoy escuches su voz, no endurezcas tu corazón. Y ponga la mano en su corazón y diga, no te endurezcas. Ahora quiero contarle algo, estaba orando por algo en particular. Llevaba varios días orando y orando y orando y clamándole al Señor. Y le pedí a Él que me hablara y me orientara a través de su palabra. Quería que Él me hablara y me dijera algo a través de la Biblia. Y haciendo el devocional me encontré con este pasaje de Hebreos capítulo 4, versículo 7. Y el Señor me dijo, hoy voy a hablarte. Hoy es el día en que voy a darte una respuesta. Ahora, hay muchas formas como Dios nos puede dar una respuesta. La principal, en la que yo siempre procuro buscar, es una respuesta de su palabra. Que salga de ahí, que esa es la palabra viva, eficaz, cortante como espada de doble filo. Que Dios me hable a través de su palabra. Pero también no puedo desechar otras formas a través de las cuales Dios me puede hablar. Dios me puede hablar a través de otra persona. Dígale de lado, tal vez tú me puedes hablar hoy. Me puedes decir algo de lo que Dios quiere decirme. Dios me puede hablar a través de las circunstancias. Dios me puede estar hablando a través de una predicación, de una enseñanza. Y Dios me dijo ese día, hoy te voy a hablar. Y eso es lo importante, Dios está deseoso de hablarnos. Dios está deseoso de expresarnos sus pensamientos. Como dice el Salmo 32:8, sobre ti fijaré mis ojos y te haré entender y te enseñaré el camino que debes seguir. Dios quiere enseñarnos el camino que Él quiere seguir. Pero hay algo que Él me dijo y me hizo una recomendación, tómelo como recomendación también, me dijo, ojo, que muchas veces escuchamos su voz, muchas veces Él nos da una palabra, muchas veces Él nos habla a través de las circunstancias, muchas veces Él nos habla a través de las personas, pero una vez nosotros obtenemos ese mensaje, inmediatamente nuestro corazón puede endurecerse. Así que háblele al corazón y dígale, por favor, no te endurezcas. Ahora, dos cosas que quiero compartir en esta noche partiendo de este pasaje de Hebreos capítulo 4, versículo 7, haciendo énfasis en cuando oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón. Dos cosas que quiero comentar. La primera, en primer lugar, ¿por qué el corazón es importante para Dios? ¿Por qué Él hace la advertencia de que no se endurezcan tus manos? ¿Por qué Él dice, por qué Él dice que no se endurezca tu corazón? Ahora, para entenderlo, debemos comprender el significado de corazón. ¿Por qué para Dios es importante el corazón? En primer lugar, porque el corazón es el órgano principal de nuestro organismo. Así que puede poner la mano aquí en el pecho, siéntalo. Y gracias a Él usted está respirando. Gracias a Él está caminando. Cuando el corazón está enfermo, la gente tiene dificultad, ¿para qué? Para caminar, para respirar, para hablar. Pero hoy, gracias a Dios, dile gracias a Dios por el corazón, dígale gracias Dios por mi corazón. Porque este corazón físico está bien. Sí, y la Biblia referencia al corazón, esa palabra como tal es el órgano físico, pero hay una connotación mucho mayor. Esa palabra se usa para definir el asiento, el lugar donde están el hombre espiritual, lo que no se ve, el hombre moral, la moralidad donde yace según la Biblia, en el corazón, lo espiritual donde yace, en el corazón. En el corazón encontramos los pensamientos, las emociones, la voluntad, el alma del hombre está ahí. Lo que no se ve, para que nosotros lo podamos entender, la Biblia lo presenta como ese lugar. Su corazón es el lugar donde está el espíritu del hombre. Porque nosotros somos seres tripartitos, espíritu, alma y cuerpo.
El cuerpo se puede ver. Pellízquese. Esa es la parte material. Pero usted es más que un estuche, que una figura física. Usted también tiene algo inmaterial y eso se llama el espíritu y el alma. En el alma están nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestra voluntad. Y para Dios es importante porque ahí es donde está la esencia del verdadero ser. Usted y yo no somos, la esencia no es lo físico, la esencia es lo espiritual, los pensamientos, las emociones y la voluntad. Mateo capítulo 15, versículo 19 dice: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. El corazón es el motor. Así como usted para amar a alguien necesita el corazón, para vivir una vida que le agrade al Señor necesita un corazón diferente. Por eso Dios me habló ese día y me dijo: ojo con tu corazón. Podemos estar viniendo a la iglesia, porque aquí dice, escuchan su voz. Usted puede estar viniendo a la iglesia, puede estar conectado en un equipo, puede hacer su devocional, pero no está exento, y eso es lo segundo que quiero hablar en esta noche. Su corazón no está exento de endurecerse. Ahí no dice, si no eres creyente, tu corazón está endurecido. Sí, el que no cree en Dios ya tiene el corazón endurecido como tal. Pero este mensaje o esta palabra está dirigida a personas que escuchan la voz ¿de quién? De Dios. Ahora, ¿quiénes son los que escuchan la voz de Dios? Los que ya tienen relación con Él. El que no conoce de Dios ni siquiera entiende de Dios. Y Pablo lo escribe en Romanos capítulo 1, dice, hay gente que nunca ha oído la voz de Dios, pero la misma naturaleza debería darles testimonio de Dios. Pero este mensaje es para nosotros, los que sí hemos escuchado la voz de Dios. Ahora le hago una pregunta, ¿usted alguna vez ha escuchado la voz de Dios? ¿Usted alguna vez ha leído la Biblia y dice, esta palabra como que es para mí? ¿O ha escuchado una predicación que dice, me la hicieron como a mi medida, eso todo me cayó a mí? ¿Sí le ha pasado alguna vez? Levante la mano y diga, a mí me ha pasado. ¿Sí? Entonces, esta palabra es para usted, porque nosotros hemos escuchado la voz de Dios en alguna ocasión de nuestra vida. Y eso es lo segundo. Ojo, nuestro corazón se puede estar endureciendo o su corazón ya puede estar endurecido. Ahora, hace pocas semanas me hice un examen, tenía un problema en la espalda y me hice una radiografía. Y cuando el médico me decía, mire, aquí están los pulmones, y yo por fe decía, bueno, amén. Y aquí está el corazón, y yo decía, sí, y él me decía, su corazón está bien, está sano, está en un buen tamaño. Yo no iba por eso, yo iba para preguntar por otra cosa que tenía, pero él aprovechó y me dijo, todo está bien, lo felicito. Y yo, bueno, gracias a Dios. Pero hoy, si nosotros pudiéramos ir a donde un cardiólogo, y si él nos hiciera un electrocardiograma, si hoy fuéramos a donde Jehová Rafa, que es nuestro médico de médicos, y usted entrara en una consulta y él le dijera, vamos a revisar el corazón, porque el corazón es el motor de la vida. Si Dios nos hiciera un electrocardiograma espiritual, ¿qué resultados saldrían de él? ¿Alguna vez estaba haciéndose un electrocardiograma? A ver, levante la mano y dígale, ¿cómo le fue? Uy, eso es duro. Ahí lo ponen a hacer la prueba física y todo eso. Pero ¿cuál sería el resultado de ese electrocardiograma? ¿Su corazón estaría así o tendría esos picos aquí que todo el mundo dice, uy, aquí hay algo? ¿Cómo podemos establecer o cómo puedo yo determinar si mi corazón está endurecido o se está endureciendo? ¿Cuáles son las características de un corazón que se está volviendo como una piedra, insensible? En primer lugar, un corazón endurecido, un corazón de piedra, un corazón que se está enfermando es insensible a la presencia de Dios y a las reacciones que su palabra deben producir en la vida de una persona. Eso es lo primero que usted hoy debe analizar. ¿Cómo está su corazón frente a lo que la Biblia le ha dicho? ¿Usted ha podido venir a una predicación? ¿Usted ha podido escuchar algo que lo impactó? Algo que lo conmovió, que lo movió, y usted sale convencido por esa puerta de que debe cambiar. Usted dice, voy a cambiar, voy a dejar este hábito, voy a dejar esta tendencia hacia lo malo. Pero a la media hora se le olvidó. Insensible a la presencia de Dios
y a la reacción que la palabra de Dios debe producir en usted. Tengo un testimonio que quiero compartirle. Una mañana de esas amanecí con de nuevo esa fuerza para predicar del Espíritu Santo, y ese día el Señor me dijo: y habla que aquí alguien vino borracho hoy a la prédica. Y yo acá arriba, bueno, yo lo digo. Y no falta el que viene a la reunión borracho. Ya. Al final, cuando todo terminó, una persona se me acercó y me dijo: yo soy el borracho. Y la verdad que yo quedé impactado, porque yo no lo dije con la intención o conociendo que de pronto alguien estaba en esa condición. Lo dije porque el Espíritu Santo lo puso en ese momento en mi mente y salió así espontáneamente. Ahora esa persona me dijo: yo he tenido ese problema, yo estoy decidido a cambiar, hoy el Señor me confrontó, hoy el Señor me habló. Aparentemente hubo una reacción frente a lo que Dios le estaba hablando. Dios lo conmovió, el Espíritu Santo entró en él y lo redarguyó, puso el dedo en la llaga. Y así nos pasa a nosotros, escuchamos mucha palabra, la palabra nos redarguye, la palabra nos lastima, la palabra hace que nos duela el corazón. Porque la palabra es viva, eficaz, cortante como espada de doble filo. La palabra de Dios es un cuchillo bien afilado que penetra muy bien en la carne, pasa la carne y llega hasta el centro, hasta la médula. Hasta el centro del hueso, hasta allá llega. ¿Usted se imagina la clase de filo que tiene la palabra de Dios? Y penetra y corta y duele, y en ese corte uno se siente incómodo. ¿Usted no ha ido a predicaciones en donde usted quiere pararse, irse y salir corriendo y no oír más? Bueno, ahí está actuando la palabra. Pero esa reacción tiene que ser una reacción permanente. A esa persona, ¿cuánto le duró el dolor de la palabra? ¿Cuánto le duró la herida que causó esa palabra que el Espíritu Santo transmitió a su corazón? Le duró 2 o 3 semanas. Luego volvió a su vieja manera de vivir. Eso es la primera muestra de un corazón endurecido, insensible a la presencia de Dios. Insensible cuando estamos adorando y no percibe la presencia de Dios, su corazón puede estar endurecido. Por eso persistimos, por eso insistimos en que debemos proyectarnos para llegar siempre puntual. Porque el tiempo de la alabanza no es un relleno. El tiempo de la adoración no es algo para pasar ahí para como mientras llega la gente a escuchar la predicación. Todo es importante en una reunión. Y yo debo darle la trascendencia que Dios quiere. Tal vez me estoy perdiendo de algo fenomenal y espectacular. ¿Por qué? Porque estoy siendo insensible a la voz de Dios. La segunda característica de un corazón endurecido es un corazón cuya conciencia funciona después de pecar y no antes de hacerlo. Ay, yo sabía que yo no tenía que hacer esto, pero ya que ya lo hizo. La idea es que cuando usted escuche la voz de Dios no endurezca su corazón. Que cuando escuche la voz del Espíritu Santo diciéndole: eso no es correcto, eso no es bueno, tú lo sabes, usted pueda detenerse y prevenir el pecado. No es que usted después se siente a llorar: ay, yo no debí tener una relación sexual con mi novio, yo no debí salir con otra mujer que no fuera mi esposa. Esa no es la idea. Esas reacciones son reacciones de un corazón endurecido. El que reacciona después del pecado ya tiene el corazón endurecido. Dios, el Espíritu de Dios está para convencernos ¿de qué? De pecado. Pero Él no quiere verlo envuelto en el pecado. Él no quiere verlo revolcándose en el pecado. Él quiere evitarle el dolor del pecado. Porque el pecado tiene consecuencias. El pecado tiene unas ataduras a nuestra vida impresionantes. El pecado trae maldición. Y el Espíritu Santo está para redarguirnos antes de que suceda. Pero nuestra mente se entenebrece. Y el Espíritu Santo no puede hablarnos. ¿Por qué? Porque el pecado trae dureza a la mente. El pecado trae capas y la mente se vuelve una mente corrupta. Llama lo malo bueno, ya lo bueno lo llama malo. Y en tercer lugar, la tercera característica de un corazón enfermo, de un corazón que está endurecido, no acepta la corrección. Una persona que no se deja corregir por sus líderes, por sus autoridades, es una persona que tiene el corazón endurecido. Es decir, si yo estoy en el colegio, si yo vivo con papá y mamá, ¿quién tiene que corregirme a mí? Mi papá y mi mamá.
Y si no me gusta y si me cierro a la que es a mi pensamiento, a lo que yo creo que es lo correcto, puedo tener el corazón endurecido. Si en la iglesia o en la vida cristiana no rindo cuentas, si no decido someterme a otra persona que yo veo, difícilmente voy a decir o puedo decir que me estoy sometiendo a Dios. Siempre es indispensable estar rindiendo cuenta. Una persona que le duele la corrección es una persona que de pronto va por buen camino. ¿Por qué? Porque ninguna disciplina en el momento de recibirla parece causa de alegría, pero la disciplina produce frutos apacibles. Así que yo debo estar dispuesto a escuchar la voz de Dios. Y Dios habla a través de las autoridades, Dios habla a través de los papás, Dios habla a través de los jefes, Dios habla a través de los líderes de la iglesia. ¿Por qué? Porque toda autoridad fue impuesta ¿por quién? Por Dios. Entonces tengo que tener un corazón dispuesto. Ok, hizo el diagnóstico de su corazón. ¿Cómo está su corazón? Insensible a la presencia, reacciona, pero su reacción es temporal, no total. Usted es una persona cuya conciencia funciona después de pecar y no antes de pecar. No acepta la corrección. Si una de esas tres, 2 de 3 o las 3 de 3, usted puede estar enfrentándose a un corazón endurecido. Dígale al de lado cómo está su corazón. No mire el papel. Endurecido. ¿Cómo está su corazón? Coméntele ahí rápidamente al del lado. Dígale, mi corazón está... ¿cómo estamos? Si hoy el médico pudiera leer públicamente su diagnóstico, ¿qué diría? Tiene una cardiopatía de insensibilidad. Tiene una cardiopatía de conciencia disfuncional. Tiene una cardiopatía de falta de corrección. ¿Qué diría el médico hoy? ¿Qué diría Dios de nosotros hoy aquí? ¿Cuál es esa enfermedad? ¿Cuál es esa particularidad que hay en nuestro corazón? ¿Cuál es el padecimiento? Porque esto es un proceso, esto no es algo que sale de la noche a la mañana. ¿Por qué se enferma un corazón natural? Por mala alimentación, porque no lo cuida, porque no hace ejercicio. Bueno, de la misma manera nuestro corazón espiritual se enferma por varias causas. ¿Cuáles son las enfermedades que atacan nuestro corazón? En primer lugar, la práctica continua del pecado. Si usted es consciente, yo le hago una pregunta, porque a veces dice la gente, no, es que yo no soy creyente, pero yo le hago una pregunta. En la vieja manera de vivir, ¿cuántos reconocen que salir con una mujer que no es su esposa es malo? A ver, levante la mano, a ver, hombre, usted que diga, no, yo antes de conocer al Señor, yo también ya sabía antes de conocer al Señor que salir con otra que no era la esposa ya era como malo. Por eso escondían los mensajes, ¿verdad? Uno escondía los mensajes, la llamada, todo eso lo borraba, porque usted ya en su conciencia sabía que eso era malo. ¿Cuántos antes de conocer al Señor saben o sabían que robar era malo? Y lo hacía uno allá en lo oculto, ¿cierto? Que nadie se dé cuenta que me estoy cogiendo la caja menor de la oficina. Después lo repongo. ¿Por qué? Porque usted sabía que era malo. Así que esto no es excusa de que yo no sé o sí sé o soy conocedor del Señor o no. La conciencia nos dice lo que es bueno y lo que es malo. Ahora, si yo conscientemente persisto en vivir sabiendo que algo es malo, estoy practicando un pecado continuo. Si yo como creyente persisto en vivir de la vieja manera, estoy practicando un pecado. Ahora, el pecado trae muerte. Si me rehúso a abandonar mi vieja manera de vivir, estoy endureciendo el corazón. Porque vengo, levanto las manos y le digo, Dios, te amo. Pero cuando voy a vivir mi vida en la calle, con mi estilo de vida, no estoy diciéndole a Dios que lo amo. Si persisto en seguir mintiendo, si persisto en seguir robando, si persisto en seguir teniendo relaciones con mi novio o con una mujer o con un hombre fuera de mi casa, mi corazón se endurece. Primera de Juan capítulo 3 versículo 8 dice, el que practica el pecado es ¿de quién? Dígale al del lado, el que practica el pecado es del diablo. Ahora, ¿significa eso que si yo peco, soy del diablo? Dios ya me compró. El pecado es una equivocación. Yo me arrepiento y Dios me perdona. Pero si yo persisto en vivir de la misma manera, mi papá no es Dios. Mi papá es el diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Entonces yo tengo que revisar hoy, ¿esa enfermedad está atacando mi corazón?
¿Qué le ha hablado la Biblia o qué le ha hablado una predicación o qué le ha hablado una persona de Dios sobre la cual usted se rehúsa cambiar su manera de vivir? Sabe que no es bueno, sabe que no es correcto, sabe que es indebido. La Biblia dice que quien sabe hacer lo bueno y no lo hace, todo esto le es contado por pecado. Podemos engañar al hombre, pero a Dios nadie lo engaña, porque Dios lo ve siempre. A donde usted vaya, Dios lo está viendo. Tal vez el líder no lo ve, tal vez el papá no te ve, tal vez la mamá no te ve, tal vez el jefe no te está viendo, pero hay uno que sí te está viendo y su nombre es el Roí, Dios, el Roí, el que todo lo ve. Cada uno hoy dentro de sí mismo sabe si está viviendo en pecado o ya está luchando en contra del pecado. Si persiste en vivir, hoy Dios le está diciendo, estás endureciendo tu corazón se está enfermando. Ahora, ojo, este enemigo, esta enfermedad ataca el corazón. ¿En qué área? En nuestra vida espiritual. Fíjese, la paga del pecado, Romanos capítulo 6, versículo 23 dice, la paga del pecado es muerte, y la muerte se considera como separación. En este caso, ¿qué es? Separación de Dios. El pecado continuo en tu vida te va a separar de Dios. Y Dios te va a hablar, pero tú no vas a poder escuchar. ¿Por qué? Porque estás demasiado lejos. Recuerde lo que decía Jesús allá en Mateo capítulo 15, versículo 19. ¿De dónde salen los malos deseos? Del corazón. ¿De dónde salen los homicidios? ¿De dónde salen las pasiones sexuales? ¿De dónde salen las inmoralidades? ¿De dónde? Del corazón. ¿Quién es el que nos redarguye de pecado? El Espíritu Santo. Y el enemigo va a sembrar en tu vida el deseo de practicar continuamente el pecado. ¿Para qué? Para que no escuches la voz del Espíritu Santo. Porque el diablo vino a ¿qué? A matar, a robar y a destruir. Y él quiere destruir tu vida espiritual. Ojo con esa enfermedad. La segunda enfermedad se llama incredulidad. La incredulidad la podemos definir como el rechazo o la oposición de una persona a creer en algo o en alguien. Lo voy a repetir. ¿Qué es incredulidad? La incredulidad es la oposición o el rechazo de una persona a creer en algo o en alguien. Tomás, el discípulo de Jesús, se opuso o rechazó las palabras de los otros discípulos que le decían, el maestro se apareció, resucitó. Dice la Biblia que ahí ese día que Jesús se apareció a los discípulos, Tomás no estaba. Y cuando Tomás regresó de la calle, los demás le dijeron, vimos al maestro. Y él que dijo, yo no creo. Necesito ver para creer. Ojo, porque la incredulidad tiene como fundamento la racionalidad. La razón se fundamenta ¿en qué? En hechos concretos, lo que veo. Pero la Biblia se opone a todo lo que la razón dice. La Biblia dice que un justo vive por la fe. Y la Biblia define fe como la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Así que yo puedo estar enfermo de incredulidad. Si no me lo demuestran científicamente, si no lo veo, no lo creo. ¿Y qué le dijo Jesús a la siguiente semana, el siguiente domingo, cuando se apareció otra vez en medio de los discípulos? Llamó a Tomás y le dijo, ven acá. Ven, aquí están mis manos, mete el dedo. Aquí está mi costado, mete la mano. Y él le dijo una frase contundente, le dijo, bienaventurados los que sin ver han creído. Y usted y yo necesitamos caminar como, la Biblia dice que el justo camina como, por fe, no por vista. Entonces, para poder escuchar la voz de Dios, muchas veces usted necesita fe. Dios le va a decir cosas. Él dice, llama lo que no existe como si ya existiera. ¿Cómo lo puede llamar usted? Dios dice, te voy a dar una palabra profética sobre lo que viene, pero necesitas caminar. Dios le habló a Abraham y le dijo, levántate, deja tu parentela, deja tu tierra y ve a la tierra que yo te mostraré. Abraham tenía un corazón de carne en ese momento. Abraham siempre tuvo un corazón sensible a la voz de Dios. Abraham pudo entender la voz de Dios y no se endureció. ¿Por qué? Porque él no actuaba con incredulidad. Ojo que la incredulidad es un enemigo de nuestra mente, enferma la mente.
Si todo el tiempo le estamos demandando señales, milagros a Dios, nuestra mente puede estar enferma. Hay un personaje bíblico que nos ayuda a explicar la incredulidad. Éxodo capítulo 5, versículo 2 dice: y Faraón respondió. Dice que Moisés y Aarón fueron al templo, allá al palacio de Faraón, y dijeron: el Señor dice que deje salir a su pueblo, que vayan al desierto a adorarlo. Y Faraón le respondió lo siguiente: ¿quién es el Señor para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? ¿Quién es ese Señor? Dígale al de lado: ¿quién es ese Señor para que yo oiga su voz? Yo no conozco. ¿Está hablando de qué? De conocimiento. Y la Biblia también nos muestra que hay mucha gente que conoce palabra, pero no tiene relación con Dios. Su mente está llena de conocimiento vano, incredulidad, porque para conocer a Dios se necesita ser un adorador en espíritu y en verdad. Entonces el faraón dice: yo no conozco al Señor, ni tampoco dejaré ir a Israel. Ese enemigo ya estaba en el corazón de Faraón, la incredulidad ya estaba en el corazón de él, ahí atacando. Viene la primera señal. El Señor le dice en Éxodo capítulo 7, versículo 9 a Moisés y Aarón: el faraón les dirá a ustedes: muéstrenme un milagro. Ha visto personas que le dicen: ore por mí. Vamos a ver, yo no conozco a ese Dios, pero ore por mí, a ver si Dios hace un milagro. Y el Señor le dice: Faraón les dirá: muéstrame un milagro. Cuando lo haga, dile a Aarón: toma tu vara y arrójala al suelo delante del faraón, y la vara se convertirá en una serpiente. Entonces dice la Biblia que Moisés y Aarón se presentaron en el templo, en el palacio de Faraón. Y tal cual como Dios les había dicho, se hizo. Y Aarón lanzó la vara y la vara se convirtió en una serpiente. Pero enseguida el faraón, ¿qué hizo? Llamó a todos sus magos y adivinos y le dijo: mire lo que están haciendo los hebreos. Y dice la Biblia que replicaron el mismo milagro. O sea, el diablo también se viste de luz. Pero lo poderoso fue que la serpiente de Moisés y de Aarón se comió las demás serpientes. Pero en Éxodo capítulo 7, versículo 13 dice que sin embargo el corazón de Faraón siguió ¿qué? Endurecido. Venimos a la iglesia y vemos señales y prodigios. Hay milagros en nuestra vida. Dios provee sobrenaturalmente. Dios nos sana. Pero si hay incredulidad, mi corazón va a seguir ¿qué? Endurecido. Si usted y yo persistimos en vivir una vida a punta de señales y milagros, no vamos a conocer a Dios jamás. Nuestro corazón está completamente endurecido. ¿Qué le pedían los fariseos a Jesús? Muéstranos una señal del cielo para creer en ti. Bienaventurado el que sin haber visto ha creído. Esa es la gente que le agrada a Dios. Así que si usted está viendo señales y milagros y todo el tiempo se pasa pidiendo: Señor, hazme un milagro, Señor, hazme un milagro, pero no tiene relación con Él, usted puede estar sufriendo de incredulidad. Ahora, ese enemigo, ¿por qué es peligroso? Porque ataca la mente. Recuerde que la mente también es parte de lo que la Biblia habla del corazón. ¿Cómo amarás al Señor tu Dios? ¿Con qué pide Dios que lo amemos también? Con la mente. Dígale al del lado: con la mente. ¿Quiere Dios que sujetemos esa mente racional que pide explicación a Él? Ámelo con su mente. Otro enemigo que también estaba presente en Faraón, el tercer enemigo, se llama el orgullo. Faraón era un hombre orgulloso. En ese momento, cuando el pueblo de Israel estaba ahí cautivo en Egipto, era el hombre más poderoso de la faz de la tierra. Era un hombre que tenía el dominio de naciones. Cuando Moisés y Aarón se acercaron por primera vez, ¿cuál fue la respuesta de Faraón? Ese pueblo como que no tiene nada que hacer. Y dio una orden. ¿Cuál fue la orden? Impónganle más carga. Y toda una nación se movía por la voz de una persona. Era un hombre que tenía una altivez grande. Era soberbio. Porque cada vez que Dios le hablaba no entendía. Ahora, ¿cómo puedo saber si yo soy una persona orgullosa? Ojo que en su boca, dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Usted y yo tenemos que estar revisando constantemente lo que hablamos. ¿Cómo puedo saber si yo soy una persona orgullosa? No solamente porque camino con la cabeza así erguida y miro a los demás por encima, sino porque empiezo a hablar cosas como las siguientes: yo no necesito de nadie.
¿Eso para qué? Yo puedo orar solo. ¿Un líder? ¿Para qué un líder? Yo no necesito que nadie lo haga por mí. Yo puedo hacerlo solo. Yo me las puedo arreglar. Eso ya yo me lo sé. Esas son palabras de una persona orgullosa. Ya eso me lo sé. ¿Yo para qué voy a estudiar eso si eso ya yo me lo sé? Una persona orgullosa se la pasa hablando de los defectos de los demás. Y usted lo ve y en todas partes habla, ¿sí vio a fulanito? No, pobre pecador, pero así Dios lo ama. Y nos la pasamos ahí con un espíritu hallador de faltas, buscándole el defecto y el error a los demás. Como dice la Biblia, no ve la viga que hay en su propio ojo por andar mirándole la paja al que está al lado. Eso es una persona orgullosa. La Biblia define un orgulloso en Romanos capítulo 12, versículo 3. Pablo dice, basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente. Dígale al de lado, esta advertencia es para ti. Por favor, dígale al de lado, esta advertencia es para ti. Cimbronéelo para que ahí se despierte y dígale, esta palabra es para ti. Muévalo, muévalo, sacúdelo. Esta palabra es para ti. Le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. Entonces, ojo, porque este enemigo también ataca nuestra mente. Así como la incredulidad ataca la mente, el orgullo también enferma la mente. No hay nada más enfermizo que un corazón orgulloso. Dios, dice la palabra, resiste ¿a quién? Al orgulloso. Entonces usted viene a la prédica, pero ya esa me la sé, la que el pastor, esa prédica ya el pastor la dio hace 3 años, ya yo me la sé. Va a una clase, a un curso, ya yo eso lo sé, eso no para qué. Si no pide ayuda y cree que usted es el llanero solitario, usted puede tener un corazón orgulloso. Dígale al del lado, Dios no quiere llaneros solitarios. Dios no quiere llaneros solitarios. La Biblia habla de congregarse, que qué bueno es estar los hermanos juntos en armonía, de ayudarnos, de caminar la segunda milla, mejor 2 que 1. Pero el orgulloso no entiende esto. Ahora viene el cuarto enemigo. El cuarto enemigo se llama la falta de perdón. Dígale de lado. En otras palabras, el resentimiento es un enemigo que ataca nuestro corazón. ¿Por qué? Porque para Dios el perdón es la respuesta a nuestros conflictos y a nuestras heridas del pasado. Si usted quiere solucionar conflictos y heridas, tiene que aprender a perdonar. Ahora, la Biblia nos habla de un hombre que no pudo perdonar, no supo perdonar. Porque el perdón no viene del corazón humano. ¿Será que usted y yo en nuestras fuerzas somos capaces de perdonar? Yo no puedo perdonar a ese desgraciado ni loco. Pero el Señor nos ayuda a perdonar, porque para Dios el perdón es la resolución de conflictos y heridas del pasado. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro cuando estaban hablando? Y Pedro le dice al Señor con emoción, Señor, ¿cuántas veces he de perdonar? 7. Pedro le dijo con emoción, como con revelación del cielo, porque los judíos estaban acostumbrados a perdonar 3 veces. Y Pedro le dice, Señor, 7. Y Jesús le dice, no, Pedro, 70 veces 7, mijo. Siempre tienes que tener un corazón perdonador. 70 por 7, 490 veces diarias. Y usted y yo con la cuarta ya estamos, no lo perdono más. Si no, cásese para que vea que es verdad. Este hombre no tuvo la capacidad de sanar su corazón. Este hombre no vivió bajo los procesos de sanidad. Absalón. ¿Cuál es la historia de Absalón? Absalón tenía una hermosa hermana llamada Tamar. Tenía un medio hermano llamado Amnón. Ahora la historia de la Biblia, o la historia bíblica cuenta que Amnón se enamoró de Tamar. Y se obsesionó con ella. Y vino un primo de Amnón y le dijo cómo conquistarla y cómo acostarse con ella. Y el hombre tramó todo y la llevó a su casa y finalmente la violó. Y dice que en el instante en que terminó de violarla, todo ese amor se convirtió en odio y la rechazó.
y la mandó para su casa. Y Tamar iba, ¿qué? Deshonrada. Ella le pedía, por favor, dile a mi papá que si tú quieres que me dé como esposa tuya, yo sé que mi papá lo va a hacer, pero a él no le importó. La violó y luego la desechó. Ahora, dice que iba en el camino y la encontró Absalón y la llevó a su casa, y Tamar nunca más volvió a salir de la casa de Absalón. Ahora, ¿qué pasó en el corazón de Absalón? Como en cualquier corazón. Piense usted en una violación. ¿Será que su corazón queda, ay, yo bendigo al violador, aleluya? Que Dios te bendiga, hermano. El corazón queda herido, el corazón de él quedó lleno de resentimiento, de odio, de deseo de venganza. Y más, este deseo se incrementó al ver que su papá no hizo absolutamente nada. Porque las noticias llegaron al palacio real. Y la Biblia lo único que dice fue que David se enojó. Pero contra Amnón no hubo ninguna represalia. Ahora, cuando vemos esas injusticias de la vida, nosotros nos llenamos ¿de qué? De resentimiento. Y es que me votaron sin justa causa. Uy, es que este me la tiene montada. Es que este quiere mi cabeza. Es que este quiere mi puesto. Sí. Y este hombre no supo llevar las cargas al Señor. No supo tener ese momento de intimidad con Dios para que Dios viniera a traerle perdón. ¿Cómo termina la historia? Absalón, unos años después, decide asesinar a su hermano Amnón. Unos años después decidió quitarle el poder a su papá. Lo derrocó. Segundo de Corintios capítulo 2 versículo 10 y 11 dice: si ustedes perdonan a este hombre. Pablo estaba hablando de un problema que había en la iglesia de Corinto. Habían encontrado a un hombre adúltero y la primera vez él dijo, hay que reprenderlo, hay que disciplinarlo, pero aquí ya le estaban diciendo, si ustedes perdonan a este hombre, también yo lo perdono. Cuando yo perdono lo que necesita ser perdonado, lo hago con la autoridad de Cristo en beneficio de ustedes. Pero mire lo interesante en el versículo 11, para que Satanás no se aproveche de nosotros. Cada vez que usted decide no perdonar y vivir con el mismo resentimiento, ¿quién gana ventaja? ¿Quién se va a aprovechar de usted? Satanás. Entonces Dios quiere que perdonemos para que Satanás no se aproveche de nuestro corazón. Si usted no quiere tener un corazón endurecido, perdone. Dígale al de al lado, te tocó perdonar. Y eso se nota, porque el resentimiento, la falta de perdón trae enfermedad. El resentimiento, el odio, la falta de perdón se le ve en el rostro. Yo siempre miro a las personas y las detallo. Y si el rostro está endurecido y nunca sonríe, esa persona no ha perdonado. Así que mira al de al lado y dígale, se nota. Puedes fingir la sonrisa, pero se te nota. Ojo, que la amargura es una raíz contagiosa y peligrosa. La falta de perdón afecta a nuestras emociones. Entonces vea cómo el enemigo ataca el espíritu. El enemigo ataca nuestra mente, pero el enemigo también ataca nuestras emociones. Y la forma de hacerlo es con resentimiento y amargura. Hebreos 12:15 dice, no dejen que ninguna raíz amarga le robe la gracia de Dios. Dígale al de lado, no seas amargado, renuncia. Porque se envenena a usted y envenena a los demás. O sea, el de al lado lo puede estar envenenando y usted no se ha dado cuenta. Ojo con la amargura, porque se daña su corazón, pero daña el corazón de los demás. Y el quinto y último enemigo se llama la desobediencia. Entonces, hasta el momento, ¿qué enemigos hemos visto? El pecado continuo, la incredulidad, el orgullo, la falta de perdón y ahora la desobediencia. ¿Qué es la desobediencia? Es un acto de la voluntad mediante el cual decido no escuchar una voz de autoridad. Entonces el papá le dice al hijo, no puedes ir. Pues sí voy. Y se vuela por la ventana. ¿Cómo se llama esa conducta? Desobediencia. Esa persona no escucha la voz de autoridad. Eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Una buena historia al pueblo de Israel. ¿Qué le dijo el Señor al pueblo de Israel? No, cuando vayas a la tierra que te daré o cuando te saque de Egipto, ojo con la idolatría.
No se postre delante de otros dioses. Dios le dio esos mandamientos a Moisés. ¿Cuál fue el primero? No te inclinarás, no te harás imagen del Señor y no te inclinarás delante de ningún otro Dios. Pero mientras Moisés estaba allá en la montaña, ¿qué estaba haciendo el pueblo abajo? Un becerro, ¿para qué? Para adorarlo. Idólatra. Y así fue el pueblo de Israel recurrente en el mismo pecado. El pecado recurrente del pueblo de Israel por más de 800 años fue la idolatría. Se endurecieron para escuchar la voz de Dios. No obedecieron lo que Dios les quería decir. Jeremías capítulo 11, versículo 10, ya cuando el pueblo estaba en cautividad. Y el Señor dice, han vuelto a los pecados de sus antepasados. ¿Se negaron a qué? Dígale al de lado, a escuchar a Dios. Se negaron. Fueron desobedientes. Dios les dijo un día allá en Deuteronomio, tengo para ti dos caminos, el de la bendición y el de la maldición. Pero tú tienes que tomar una decisión. Yo tengo para ti caminos buenos, pero tú decides. Y el Señor le dice, Israel y Judá han roto el pacto que hice con sus antepasados. ¿Cuál fue el pacto que hizo Dios con Abraham? Yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Y ellos se fueron tras otros dioses. Primera de Samuel capítulo 15 versículo 22. Pero Samuel respondió, hablando del rey Saúl, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios o que obedezcas a su voz? ¿Qué es lo que Dios busca? Obediencia. Porque la obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. Dios quiere la actitud del corazón. Un acto de la voluntad. Entonces la desobediencia que afecta la voluntad, porque es un acto que sale de acá adentro en donde decido no escuchar la voz de Dios. Dios me habla, Dios me redarguye, Dios me convence ese día de la palabra, de la predicación, de lo que usted leyó en la Biblia, y usted sale convencido, pero luego voluntariamente decide no obedecerlo y decide satisfacer los deseos de su carne. Ahora, ojo, porque la desobediencia tiene ahí un enemigo bien pegadito a él, se llama rebeldía. Cuando yo no obedezco a la autoridad, a mí me pueden llamar rebelde. La rebeldía o el rebelde es una persona que voluntariamente decide contender o disputar con la autoridad. Si usted por debajo de cuerda va y empieza a hablar con los compañeros, es que eso que puso el jefe, eso no lo deberíamos hacer. El tipo está equivocado, pero donde manda capitán, no manda marinero. Esa es la excusa que tenemos nosotros en el trabajo. Donde manda capitán, no manda marinero. Pero ya por debajera, por debajo de cuerda, ahí como agua subterránea, ya fui y disocié de mi jefe. Porque la rebeldía puede ser activa cuando yo frente a la persona le digo, pues no, ¿y qué? O puede ser pasiva. Sí, señor. Como dice el cuento, el niño se sienta, pero por dentro estoy de pie. Siéntese, por dentro estoy de pie. Entonces usted puede ser de esa clase de rebeldes. Un rebelde activo que todo es revolucionario, el Che Guevara colombiano. Dígale el de lado, ¿serás el Che? Tienes pinta de Che por la barba, ¿ah? Usted puede ser el Che Guevara, todo revolucionario, todo es en contra de las instituciones, en contra de la autoridad, pero también puede ser el Che escondido. Dígale al de lado, podés tener un Che adentro. Che, podés tener un Che adentro. Tú y yo podemos tener un Che Guevara adentro en potencia. Podemos tener un Marx allá adentro en potencia. Ojo, que si te levantas y disputas contra la autoridad, puedes ser un rebelde. No significa que no pueda decir nada. Significa que hay que respetar la autoridad. Sofonías capítulo 3, versículo 1 y 2. ¿Qué aflicción le espera a la rebelde y contaminada Jerusalén? ¿Qué le espera entonces a un rebelde? Aflicción, la ciudad de violencia y crimen. Nadie puede decirle nada. Rechaza toda corrección. Recuerda en los síntomas para hacer el diagnóstico del corazón enfermo. Si no acepta la corrección, si no le gusta que le digan lo que no anda bien en su vida, usted puede ser un rebelde. Su problema se llama rebeldía. Eso le pasa a la persona que no quiere someterse a nadie, no se somete al papá, no se somete a la mamá, no se somete al jefe, no se somete al líder en la iglesia, no se somete a ninguna autoridad, porque nadie puede decir que se está sometiendo a Dios.
si no se somete al que ve. Ah, no, yo no le voy a contar nada a nadie, yo resuelvo ese asunto entre Dios y yo, porque no hay sino un mediador entre Cristo y los hombres, Jesús. Entre Dios y los hombres, Cristo Jesús. Y sí, es cierto, pero yo le digo una cosa, no hay nada que avergüence más que contarle a otro hombre sus debilidades. A uno le da pena, a mí me da pena ir a donde mi pastor y decirle, pastor, tengo esto. Y el pastor, ajá, a uno le da pena, pero eso es sinónimo de qué, de sometimiento de nuestra vida. Y lo he hablado primero con Dios y Dios me convence y me dice, cuénteselo a él para que le dé pena. No porque el otro tenga poder para perdonar, porque el que nos perdona es Dios, pero ahí estoy venciendo la ¿qué? La rebeldía. Entonces la desobediencia y la rebeldía atacan la voluntad. Ojo, su pecado recurrente ataca la parte espiritual. La falta de creer o la incredulidad, el orgullo atacan nuestra mente. La falta de perdón ataca nuestras emociones y la desobediencia y la rebeldía van a atacar tu voluntad. Entonces, ¿cómo está frente a las enfermedades? ¿Sabe qué traen estas enfermedades? Las enfermedades llamada pecado recurrente, las enfermedades llamada incredulidad, orgullo, falta de perdón, desobediencia y rebeldía, traen muerte espiritual. Proverbios capítulo 28, versículo 14 dice, bienaventurado el hombre que teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá ¿en qué? En mal. No puede ir por los caminos, como dice el Salmo 32, te haré entender y te enseñaré los caminos por los que debes seguir. ¿Qué caminos tiene Dios para nosotros? ¿Qué planes tiene Dios para nuestra vida? Planes que auguran futuro, que auguran una esperanza. Pero cuando el hombre está endurecido, es terco, es obsesivo y es llevado de su propio parecer. ¿Y qué camino va a seguir? Su propio camino. Hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero su fin es la muerte. Pues sí, yo me voy a meter en ese negocio, ¿y qué? Y Dios le quería evitar un dolor en ese negocio. Pero como usted endureció su corazón, no pudo escuchar la voz diciéndole, ese socio es un yugo desigual. Ese socio te va a tumbar. Esa persona no es la que yo quiero para que te cases con ella. Ay, no, pero no. Dios me dijo que sí. Y el orgulloso no recibe, no escucha. Ya Dios me habló a mí. Ya Dios me dijo a mí. Y luego en 3 años se está divorciando. ¿De quién es la culpa? Suya, por no querer escuchar la voz de Dios. ¿Cómo restaurar finalmente un corazón que se ha endurecido? En primer lugar, pídele a Dios que examine tu corazón. Nadie más puede examinarlo. Jeremías escribe en el capítulo 17, versículo 9, engañoso es tu corazón. Tu corazón te va a engañar. Tus emociones te van a jugar una mala pasada. Tus pensamientos te van a confundir. El único que conoce lo que hay en nuestro corazón es Dios. Y pídele que te muestre si hay un enemigo, una enfermedad en él. El único que convence de pecado es el Espíritu Santo. Y yo tengo que preguntarle, ¿estoy en un pecado recurrente? ¿Soy orgulloso? ¿Usted alguna vez le ha preguntado al Espíritu Santo, ¿soy orgulloso, Espíritu de Dios? Mírese al espejo, esta noche que llegue o mañana que se levante, mientras se lava los dientes, pregúntele, ¿soy incrédulo? ¿Soy orgulloso? ¿Soy un resentido, un amargado? Muéstramelo en mi cara a mí mismo, porque la gente le puede estar diciendo, hola, Olafo. Y usted, ¿por qué me dice Olafo? Amargado. Pero usted ahí lavándose los dientes, pregúntele, ¿soy amargado? ¿Soy resentido? ¿Soy una persona que desobedece? ¿Soy rebelde? ¿Activo o pasivo? Pregúntele y él lo va a convencer. David lo tenía claro, él escribió en el Salmo 139, 23 y 24 lo siguiente. Él dijo, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad. Y a mí me gusta ese himno que dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos y guíame por el camino y ve si hay en mí,
camino de perversidad. Y algo pasa dentro de mí. Cántelo conmigo, dígale al Señor: y ve si hay en mí camino de perversidad. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y Dios le va a mostrar. Porque todo lo que uno hace con fe, los que se acercan a Dios, Él les muestra su gloria. Y ahí le va a mostrar si usted realmente tiene el corazón enfermo o no. Porque la gente le dice a uno: yo quiero oír la voz de Dios, ¿cómo hago para que Dios me hable? Número uno, no endurezcas tu corazón. Y así usted puede ver lo que hay dentro de usted. Lo segundo, confiese lo que el Espíritu Santo le mostró. Si le mostró que usted es un orgulloso, dígale: Espíritu de Dios, confieso mi pecado. Póngale nombre a esa conducta en su vida. Sí, soy un adúltero. Sí, soy un fornicario. Sí, soy un borrachino, un mentiroso. Soy un tramoyero, lo que usted quiera. Lo que el Espíritu de Dios le muestre, póngale nombre: soy orgulloso, soy un amargado de primera. Es la única forma en que usted va a ser libre. Porque si confiesas tu pecado, como dice Primera de Juan 1:9, Él es fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad. Número 3, pídele a Dios que renueve tu corazón. El Salmo 51:10, David dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Renuévame todos los días. Ahora, este proceso, ¿cuántas veces tiene que hacerlo? Cuántas veces sea necesario. ¿Cuántas veces a la semana? Yo diría que diariamente, mínimo. Diariamente usted debería decirle a Dios: examíname. Muéstrame qué pecados hay en mí. Muéstrame esas conductas que endurecen el corazón, que yo las pueda confesar. David dice en el Salmo 19: gracias Dios porque puedo confesar mi pecado y sé que no voy a morir bajo el yugo de él. O como el mismo David dice: mientras no te confesé mi pecado, mis fuerzas se fueron consumiendo, mis huesos se iban destruyendo. Pídele a Dios que renueve tu corazón. Y lo cuarto, cuide su corazón. Yo le voy a contar algo en esta noche. Nadie va a cuidar su corazón sino usted. No espere que otro lo haga. No espere que mi esposa me va a cuidar el corazón, mi esposo me va a cuidar el corazón, mi papá me va a cuidar el corazón, mi hermano me va a cuidar el corazón, mi líder me va a cuidar el corazón. Nadie le va a cuidar el corazón. Dios es el único que le puede cuidar su corazón y necesita de su ayuda. Y termino con esto. Ezequiel capítulo 36, versos 25 al 27. Aquellos que hoy el Señor me habló, el Señor me mostró esta palabra, la puso en mi corazón y me dijo: aquellos que hoy conscientemente decidan reconocer delante de mí que su corazón está endurecido, yo los voy a ayudar. Dios no se fija en las apariencias. Nosotros los seres humanos vivimos preocupados de lo que nos vamos a poner, de cómo le mostramos la mejor cara al de al lado, cómo enamoramos a la niña sin que se dé cuenta de que somos iracundos, tacaños. Disimulamos. No nos gusta disimularle a la gente, pero Dios conoce el corazón. Dios conoce tu corazón y Dios conoce mi corazón. Y esta promesa es para todos aquellos que hoy quieran renovar su corazón. El Espíritu Santo escribió a través del profeta Ezequiel, en Ezequiel capítulo 36: entonces los rociaré con agua pura y quedarán limpios. Lavaré su inmundicia y dejarán de rendir culto a ídolos. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. Ahora, ¿de quién depende que esta promesa se convierta en una realidad en nuestra vida? Depende de mí. Así que vamos a hablarle
a Dios desde lo más profundo del corazón. Dios nos ama y Dios sabe que somos pecadores. Pero también el Espíritu Santo fue dado a los creyentes para producir una transformación asombrosa en su estilo de vida. ¿Qué quiere producir el Espíritu de Dios hoy en ti? Vamos a escuchar la voz de Dios por un momento. El Espíritu Santo dice: muchos han corrido de un lado a otro, desesperadamente quieren que otros les hablen lo que Dios quiere decirles. Pero hoy el Señor quiere decirnos que Él está deseoso de hablarnos. Él no quiere que se repita la historia. Dice: todo lo que aconteció en el tiempo antiguo fue puesto en la Escritura para que aprendamos de esto. Y hoy el Espíritu Santo me recuerda que el pueblo de Israel, cuando vio la gloria de Dios, se asustó. Y le dijeron a Moisés: Moisés, mejor ve tú y habla con Dios y sé profeta para nosotros. Dios no quiere hoy un profeta, un intermediario entre tú y Él. Dios quiere hoy hablarte directamente a tu corazón. Pero hay una advertencia: no endurezcas tu corazón cuando escuches mi voz. Porque cuando Dios habla hay confrontación. Cuando Dios habla nos pone el dedo en la llaga y nos duele que nos diga que somos pecadores recurrentes. Nos duele que nos diga que somos incrédulos, orgullosos. Nos duele que nos diga que somos resentidos, amargados. Duele cuando Dios a través de su Espíritu Santo pone el dedo y nos dice: hey, ojo con la desobediencia y la rebeldía. Pero ese dolor en el momento parece incómodo, pero estoy seguro de que con el tiempo producirá un fruto apacible y excelente para tu vida. Así que pidámosle a Dios que hoy ponga el dedo en la llaga. Muéstranos, Señor, qué endurece nuestro corazón, qué enfermedad está dentro de nosotros, a qué le hemos dado cabida. Tu palabra dice: no le den cabida al diablo. Perdónanos. Y yo te pido hoy, Espíritu Santo, que tú nos redargullas de esas enfermedades. Toda enfermedad que endurece mi corazón, muéstramela hoy. El Espíritu está aquí para convencer de pecado, pero también para levantarnos de ese pecado. Yo te pido perdón y usted y yo vamos a confesar nuestro pecado y le vamos a pedir perdón a Dios. Dios Padre, yo te pido perdón por mi pecado. Si confiesas tu pecado, Él es fiel y justo. Dios quiere oírlo de tu boca. Dios quiere hoy escuchar tu voz, en donde tú le puedas decir: papá, yo soy tan orgulloso, soy tan indiferente con tu presencia, porque soy tan resentido, no he podido perdonar, me cuesta creer. Dile a Dios que te ayude a creer. Dile: soy incrédulo, si no veo los hechos, si todo no es demostrado con la ciencia, si todo no es visible, no lo puedo creer. Dile a Dios que te cuesta perdonar y entrega a esa persona hoy y dile: Dios, yo quiero que la saques de la cárcel, ayúdame a perdonar. Pídele perdón a Dios por cada vez que te ha hablado y has sido desobediente, porque tu voluntad conscientemente ha decidido no escuchar la voz de autoridad. Dile: hay un rebelde en mí que necesita morir.
Pidámosle a Dios que hoy renueve nuestro corazón. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Yo te lo pido en esta noche, Jesús. Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Oh, necesita más de ti, Señor, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Y entonces dice el Espíritu Santo en su palabra: te rociaré con agua pura y quedarás limpio. Hoy lavo tu inmundicia y a partir de hoy dejas de rendirle culto a ídolos. Hoy te doy un corazón nuevo. Recíbelo. Es un regalo del cielo. Te invito a que levantes tu mano, porque el regalo se recibe con las manos. Dios quiere darte un corazón y dice la palabra: te daré un corazón nuevo. Dios está mudando los corazones. Dios está mudando corazones. Y ahora Dios está poniendo un nuevo espíritu. Recíbelo. No cuesta, es un regalo. Y hoy Dios empieza a quitar el terco corazón de piedra que tenías y empieza a colocar corazones tiernos y receptivos. Y ahora llevemos nuestra mano al corazón y empecemos a sentir cómo late un nuevo corazón. Y ahora el bautismo del Espíritu. Pondré mi Espíritu en ustedes, Señor, y recibimos el bautismo de tu Espíritu. El Espíritu de Dios está bautizando. Bautiza, Espíritu de Dios, bautiza, bautiza, bautiza. Taladra ese corazón de piedra y échalo fuera. Y pon ahora un corazón sensible a tu voz. Gracias, Espíritu Santo. Bendecimos tu nombre.